La solemnidad de la ascensión del Señor es el preámbulo para el culmen del nacimiento y de la institución de la Iglesia Católica en la solemnidad de Pentecostés. Y es que para eso nos viene preparando durante 40 días el Señor después de su gloriosa resurrección. Literalmente, los 40 días se cumplen el jueves pasado. Sin embargo, la Iglesia ha dispuesto para que el tamaño de la celebración, es decir, la solemnidad de la ascensión, sea celebrada con el pueblo de Dios el domingo siguiente al jueves, es decir, el día de hoy. 40 días es un número significativo para la Iglesia Católica y para nuestra historia de salvación. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en el desierto? 40 días. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel en su éxodo hacia la tierra prometida? 40 años. Entonces, fíjense la relación tan interesante que tiene ese número 40, ¿de acuerdo? Segundo, en la primera lectura que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, el Señor dice, y lo vieron levantarse, es la narración del cronista que viene describiendo esa experiencia de los apóstoles. Pero coloquemos esa experiencia de los apóstoles en el contexto de nuestra liturgia de la palabra el día de hoy. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis la fuerza para ser mis testigos. Ser testigos, profesar catolicismo, reconocernos como cristianos, es sin lugar a dudas el compromiso que tenemos hoy en día. Pero no estamos solos. Tenemos la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, que todo aquello que hablemos en el nombre de Jesucristo, vivo, presente y resucitado, se cumplirá. Y esa es quizás la mayor y la más certera de las expresiones de amor de Dios para con nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Hermanos míos, si esto nos invita el Señor a través de las Sagradas Escrituras, ¿qué hago con mi vida hoy? ¿Qué ejemplo soy como papá, como esposo, como trabajador? ¿Cuál es la real presencia de Dios en mi vida? Esa es la esencia de esta primera lectura para nosotros. Nosotros podemos llegar a ser excelentes papás, excelentes mamás, excelentes compañeros de trabajo con la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo para recibir la gracia del conocimiento, la gracia del discernimiento y la gracia de la santa responsabilidad. Y la santa responsabilidad a los ojos de Dios es que no necesito que alguien me esté diciendo qué tengo que hacer para hacerlo bien. En conciencia y ley de Dios, mi corazón me prepara para obrar correctamente. No necesito tener un policía detrás para respetar no solo las señales de tránsito, no necesito tener un policía para respetar a mi esposa, para respetar a mi esposo y también para respetarme a sí mismo. El Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos guía y lo estamos esperando porque justamente hoy hay una confusión de sentimientos en los apóstoles. Están alegres porque están con Él, pero al mismo tiempo están tristes porque se va a ir. Él va a ascender, pero como lo prometió, no nos va a dejar solos. Nos enviará, nos ungirá y nos concederá la gracia del dulce huésped del alma, el Espíritu Santo, para que se quede y habite en medio de nosotros. En el Salmo dice, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Es decir, que es tan gloriosa la resurrección del Señor que hace meritorio que ascienda y esté sentado a la derecha del Padre. Y justamente eso es lo que vamos a proclamar después de la homilía en la profesión de nuestra fe, es decir, cuando recitamos el credo. Es muy importante que entendamos que nuestra fe es integral, es real y es vivida. Y no solo está en las Sagradas Escrituras, sino está en la formación de la doctrina de la Iglesia. Eso es lo que diremos después de la homilía en el credo. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo
a los Efesios. Y dice, y todo lo puso bajo sus pies. Primero, la victoria de Cristo. ¿Hay un niño que se le perdió a los papás? El niño ha sido rescatado y seguimos. Y todo lo puso bajo sus pies. Y eso es fundamental, apreciados hermanos y hermanas. La ascensión y la victoria de Dios es una victoria tan meritoria que el mundo se inclina y se arrodilla ante la divina presencia del Señor, ante su majestuosa expresión de amor. Eso es lo que ustedes y yo podemos deleitarnos hoy en la Sagrada Eucaristía. Todo a los pies de Dios. Nadie está por encima de Dios. Nadie puede decir que cree en Dios por encima de Dios, sino que nos sometemos a su santa, perfecta y diáfana, es decir, clara voluntad. Y lo dio a la Iglesia como cabeza. La cabeza de la Iglesia Católica es Cristo. Y el sucesor de Pedro es el Papa Francisco. Y nuestra Iglesia está centrada en el corazón de Cristo. Por eso nuestra Iglesia católica, apostólica y romana es cristocéntrica. Y aquí, en este mismo altar, el Señor se manifestará en su cuerpo, sangre, alma y divinidad para decir, aquí estoy, ustedes son mi pueblo, ustedes son mis ovejas y yo soy su rebaño y yo soy la cabeza de la Iglesia. Cuando nuestro Señor ofrece su cuerpo, es decir, cuando se entrega en la cruz, no se entrega por unos pocos o por los que estaban en ese tiempo. Sigue siendo vigente esa entrega del Señor en ustedes y en mí. Gracias a esa entrega de amor, ustedes y yo existimos y somos liberados del dolor, somos liberados de la tristeza, somos liberados de la amargura y somos liberados de toda pena que trae consigo el pecado. Y finalmente, Marcos en el Evangelio nos dice, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Cuando el Señor se sienta a la derecha del Padre, se cumple la voluntad de Dios y se cumplen las Sagradas Escrituras. Y eso es fundamental. Y hay dos palabras que son vitales para entender el Evangelio y la liturgia de la palabra de hoy. Gratitud y responsabilidad. Gracias a Dios por su pasión, muerte y resurrección, nos liberó y nos redimió. Gracias a Dios, hoy ustedes y yo podemos caminar, deleitarnos de este día, que con lluvia o con sol, pero estamos vivos. Muchos no alcanzaron este día y no sabemos quiénes lo terminaremos. Quizás al final del día nos llame, pero si estamos con Dios, lo tenemos todo, porque en Dios se logra todo, no en nuestras fuerzas, no con nuestro poder, no con nuestros ahorros, no. Ningún oro del mundo podrá comprar la libertad, el amor, la paz interior y el gozo. Únicamente Dios es nuestra fortaleza y es nuestra sabiduría. Vuelvan a Dios. Y la segunda palabra es responsabilidad. ¿Por qué? La responsabilidad es vital en la educación en la fe. Los niños aprenden lo que reciben en la casa y memorizan lo que reciben en la escuela. Y lo que aprenden en la casa es lo que queda grabado en la educación. En la escuela se convierte en un instrumento que va a servir para hacer cosas en el futuro. Pero el ejemplo comienza en casa. Apreciados hermanos y hermanas, toda la pedagogía de la Pascua de este tiempo, el Señor quiere educarnos como familia, para que exista el diálogo, para que exista la responsabilidad, para que haya corazones agradecidos y al mismo tiempo responsables de la tarea de sentirse y actuar como cristianos. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a continuar nuestra celebración eucarística bajo la promesa de ser agradecidos con Dios, bajo la promesa de ser responsables con Dios y con nuestra fe, para que edifiquemos juntos esta comunidad cristiana
y también en nuestros hogares seamos testimonios vivos de que la victoria de Jesús es también nuestra victoria y de que la fuerza del Espíritu Santo ilumina nuestras decisiones, nos muestra el camino verdadero y nos alienta a perseverar en la fe. Que así sea.